Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Llegamos al último día de estudio de este trimestre a través de la lección número 13, el día jueves 28 de diciembre. Y el título para el día de hoy: palabras finales. ¿Cuáles serán esas palabras con las que el apóstol Pablo cierra la epístola a los romanos? La que nos ha enseñado durante todo este trimestre a cómo ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Así es de que, ¿qué nos dice Romanos? Capítulo 15, del 1 al 3. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué palabras hay aquí del apóstol para ti y para mí? ¿Tú de cuáles eres? ¿De los fuertes o de los débiles? Pues bien, mira el consejo. Así que, dice el verso 1, los que somos fuertes, o sea, los que tenemos una fe, una relación con Jesús más fuerte, debemos, dice, debemos, es un deber, debemos soportar, debemos sobrellevar, debemos animar. ¿A quiénes? A los débiles con sus flaquezas. No nos dice debemos criticar, debemos juzgar. No, debemos soportar a los débiles. Y dice, y no agradarnos a nosotros mismos. No ponernos a decir, bueno, yo le ayudé, él anda así, ¿cómo ves? Él hace esto. Y mira, y tiene tanto tiempo. Y mira las cosas que hace. No, no debemos de juzgar. Debemos, dice, de soportar. Ser un apoyo para ese hermano. Ahora, en el versículo 2, entra tanto para débiles como para fuertes. Cada uno. Cuando dice cada uno, se está refiriendo a los dos grupos, a los fuertes y débiles. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. O sea que es el deber de todos, fuertes y débiles, el de hacer lo mejor posible para con nuestro hermano. Ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aún, dice Cristo. ¿Y quién es Cristo?
Dios hecho carne. Él no se agradó a sí mismo. Él vino a buscar y a salvar lo perdido. Él buscaba el bien hacia los demás. Así es de que vemos. ¿Qué más dice en el verso 5 y 6? Pero el Dios de la paciencia y el de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿De quién va a venir la unidad? ¿De quién va a venir que usted y yo sintamos y creamos lo mismo? El Dios de la paciencia. El Dios de la consolación dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Si tanto el fuerte como el débil tiene su vista puesta en Jesús, entonces nos vamos a apoyar en nuestras debilidades para ir juntos caminando la vida cristiana, esperando ese día glorioso de ver al Señor Jesucristo venir en gloria y majestad. Dice el verso 6, para que unánimes, ¿cómo debemos de estar? Unánimes, ¿en qué? En la fe. A una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El que es fuerte, alabe a Dios. El que es débil, alabe a Dios. Para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego nos dice en el verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Dice el Dios de esperanza nos llene de una vida de gozo, no de pesadumbre, sino de gozo. Y así todo lo que vivamos lo vamos a tomar por el lado positivo y vamos a tener gozo y alabaremos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y dice, va a haber gozo y paz. Paz para con Dios y paz para con nuestro semejante. ¿Se acuerda lo que decía en el capítulo 14, versículo 7? Que nos decía que, veamos si era el 7, no, donde nos decía de que, 17 es, no 7, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí en el capítulo 15 nos está diciendo que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y luego nos dice en el verso 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Usted imagínese al apóstol Pablo diciéndole estas palabras a usted. ¿Cuál es el anhelo de él para usted? Que haya gozo, que haya paz, que haya unanimidad, que vivamos
como un solo cuerpo, con diferentes dones y talentos, pero todos unánimes, con una sola fe, fortaleciendo y apoyándonos los unos a los otros. Y nos dice luego en Romanos 16, 25 al 27, ¿cómo termina Pablo su carta? Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Como dice aquí la lección, Pablo termina su carta en gloriosa alabanza a Dios. Dios es aquel en quien los cristianos romanos y todos los cristianos podemos confiar, sin peligro, para confirmar nuestra condición de hijos e hijas redimidos de Dios, justificados por la fe y ahora guiados por el Espíritu de Dios. Qué hermoso. Pablo nos llama a la unidad. Pablo nos llama a que dejemos de juzgarnos, de criticarnos. Pablo nos llama a ser apoyo de mi hermano, para que juntos, unánimes, dice. ¿Qué debemos hacer unánimes? A una voz, como dice el 15:6, para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que encontramos en el consejo del Espíritu de profecía. Así que, los que somos más firmes, debemos sobrellevar las fraquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Como Cristo se compadeció de nosotros y nos ayudó en nuestra debilidad y carácter pecaminoso, debemos compadecernos de los demás y ayudarles. Muchos se sienten perplejos por la duda, cargados de flaqueza, débiles en la fe e incapaces de comprender lo invisible. Pero un amigo, a cual pueden ver que venga a ellos en lugar de Cristo, puede ser un eslabón que asegure su temblorosa fe en Dios. Cuán bienaventurada es esta obra. No permitamos que el orgullo y el egoísmo nos impidan hacer el bien que podríamos hacer, trabajando en nombre de Cristo y con un espíritu amante y tierno. Conocemos muy poco nuestro propio corazón y poca necesidad sentimos de la misericordia de Dios. Esta es la razón por la cual albergamos tan poco de aquella dulce compasión que Cristo manifestó para con nosotros y que deberíamos manifestar unos hacia otros. Debemos recordar que nuestros hermanos son como nosotros, débiles mortales que yerran. Consideren los pobres y débiles mortales cuánta compasión y tolerancia de Dios y de sus hermanos necesitan ellos mismos. Tengan cuidado acerca de cómo juzgan y condenan a los demás. Debemos prestar atención a las instrucciones del apóstol. Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Gálatas 6:1.
Podemos caer bajo la tentación y necesitar toda la paciencia que se nos llama a ejercer hacia el ofensor. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 227. Los misterios del pasado y el futuro están abiertos para el que gobierna los cielos. Y Dios ve más allá de la calamidad, las tinieblas y la ruina que ha traído el pecado. Aunque lo rodean las nubes y las tinieblas, sin embargo, la justicia y el juicio constituyen el fundamento de su trono. Mediante el plan de salvación, ha de cumplirse un propósito más amplio, aún que la salvación del hombre y la redención del mundo. Por medio de la revelación del carácter de Dios en Cristo, se manifestaría ante el universo la benevolencia del gobierno de Dios. Se refutaría la acusación de Satanás, se manifestaría la naturaleza del pecado y se demostraría plenamente la perpetuidad de la ley de Dios. Esto está a fin de conocerle, página 368. Cada paso de la vida puede acercarnos más a Jesús, puede darnos una experiencia más profunda de su amor y acercarnos más al bendito hogar de paz. El creer produce paz y gozo en el Espíritu Santo. El creer produce paz y la confianza en Dios produce gozo. Crea, dice mi alma, crea, descanse en Dios. Él es poderoso para guardar lo que usted le ha confiado. Le hará más que vencedor por medio de aquel que lo amó. Esto está en La fe por la cual vivo, página 123. Así es de que, mis hermanos, durante todo este trimestre nos hemos gozado, hemos aprendido, hemos sido enseñados a través de la epístola a los romanos de cómo debemos de vivir. Debemos de vivir por fe, confiados en lo que ya el Señor Jesucristo realizó. Y nosotros, por amor a Cristo, viviremos esperando ese día glorioso, apoyándonos, mirando a nuestros hermanos como más grande que nosotros mismos, no mirándolos a ellos como menos, sino mirándolos a ellos mejor. Y de esa manera el orgullo no vivirá, sino que lo que va a existir va a ser humildad y amor por los demás. Quiero leerles lo que dice aquí el día viernes. Se me mostró el peligro que encara el pueblo de Dios cuando mira a los hermanos White y cree que deben acudir a donde ellos están para llevarles sus cargas y pedirles consejo. Esto no debe de ser así. El compasivo y amante Salvador nos invita a acudir a Él cuando están trabajados y cansados, y los hará descansar. Muchos nos preguntan, ¿puedo hacer esto? ¿Debo hacer o no este negocio? O, con respecto a la ropa, ¿puedo usar este vestido o el otro? Les respondo, ustedes pretenden ser discípulos de Cristo. Estudien la Biblia, lean cuidadosamente y con oración la vida de nuestro querido Salvador cuando moró entre los hombres sobre la tierra. Imiten su vida y así no se apartarán de la senda estrecha. Así es de que este es el consejo que se nos da, que nosotros debemos acudir a Cristo en todo y que veamos en Jesús nuestro ejemplo, y lo que hagamos, hagámoslo para agradarle a Él. Él nos dio ejemplo, vivamos como Él vivió y sirvamos como Él sirvió, y de esa manera vamos
a ir camino a la Canaán celestial, tomados de la mano del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz año. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.